¿Qué tal, amigos y hermanos? Sean todos bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. En este momento vamos a considerar un pasaje que se encuentra en Segundo Libro de los Reyes, el capítulo 6, a partir del versículo 8. El tema de hoy se titula ¿Cómo acabar con los enemigos? Vamos a tener la oración para pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, nos disponemos a estudiar tu santa palabra y suplicamos tu Espíritu Santo venga a estar con nosotros, de manera que la lección que aprendamos hoy a través de la historia sagrada pueda ser útil en nuestra vida, podamos mejorar nuestra relación contigo y nuestra relación con los demás seres humanos, con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Aquí, Señor, hay muchas cosas que producen problemas, descontentos, pero queremos hoy que tu santa palabra nos enseñe y podamos ser cada día más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Quédate con tu pueblo, Señor, hoy y siempre. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. El título del tema es ¿Cómo acabar con los enemigos? Sin duda, cada uno de nosotros quisiera deshacerse de sus enemigos, porque tener un enemigo es cansado, es muy penoso, es muy duro lidiar con alguien que no nos puede ver, con alguien que nos desea mal. Aquí en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6, encontramos un incidente que tuvo el pueblo de Israel, y vamos a ver que, a diferencia de otros pasajes, aquí la forma en la que se procede es una manera distinta a la de las guerras que habían ocupado mucho tiempo y muchas energías del pueblo de Dios. Aquí el Señor les da una lección acerca de cómo pueden acabar con sus enemigos. Dice así, Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Estaba el rey de Siria en guerra contra Israel, y en consejo con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Entonces el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: no pases por tal lugar, porque los sirios van para allá. De manera que el rey de Israel enviaba gente a aquel lugar que el varón de Dios le había dicho. Así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. ¿Qué encontramos aquí? Que el rey de Siria, que era Ben-Hadad II, hacía guerra al pueblo de Israel, pero no era una guerra normal donde los ejércitos llegaran a un lugar convenido y tuvieran una lucha cuerpo a cuerpo. Aquí el rey de Siria estaba tendiendo emboscadas al ejército de Israel. Así que en secreto, con sus siervos, formulaba una estrategia militar, establecía lugares donde iban a poner las trampas para que el pueblo de Israel cayera. La palabra de Dios dice que el profeta, por revelación divina, sabía que el rey de Asiria estaba tramando estas cosas y avisaba al rey de Israel para que nadie cayera en la trampa. Y así se cuidó mucho tiempo de la emboscada del enemigo. Dice así el versículo 11. El corazón del rey de Siria se turbó por esto, así que llamó a sus siervos y les dijo: ¿no me descubriréis vosotros quién de los nuestros está de parte del rey de Israel? El rey de Siria pensaba que alguno de sus estrategas, que alguno de sus funcionarios, alguno de sus siervos estaba llevando información hacia Israel. Por eso es que era tan extraño que no cayeran en la trampa, a pesar de que habían puesto en lugares estratégicos y varias veces habían puesto la emboscada, el pueblo de Dios no caía. Y por eso se enojó el rey de Asiria y cuestionó a sus siervos, pensando en que había allí algún traidor. Sin embargo, sigue diciendo el versículo 12. Uno de los siervos respondió:
No, rey y señor mío, el profeta Eliseo que está en Israel es el que hace saber al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Escuchen ustedes lo que dice el siervo del rey de Asiria. Le dice, él expresa con estas palabras lo que él sabe acerca de un profeta que está allá en Israel. Le dice, no, ninguno te está traicionando, oh rey. Lo que pasa es que allá hay un profeta. Ese profeta lo sabe todo. Es más, él puede saber lo que tú dices en tu cámara más secreta. Es posible que estos siervos hayan sabido del profeta y del Dios de Israel, porque Naamán, el sirio, ustedes recuerdan que fue a la tierra de Israel precisamente a buscar al profeta para que lo sanara. Una muchacha que era sirviente en su casa, una muchacha que era israelita, testificó acerca del profeta y del Dios de Israel, y por eso Naamán vino a ver al profeta Eliseo para que lo sanara. Ellos sabían acerca de Dios y acerca del profeta. Por eso el siervo le dice, ese profeta sabe lo que tú hablas en tu cámara más secreta. Imagínense cuando esto fue escuchado por el rey, se alteró, se enojó mucho y dice, ¿cómo es que éste lo sabe todo? ¿Cómo es que ahora no puedo hablar en secreto? ¿Cómo es que puede descubrirme? ¿Cómo es que puede descubrir mi estrategia? Y se enojó mucho y dice el versículo 13, el rey ordenó, id y ved dónde está para que yo envíe a apresarlo. Alguien le dijo, está en Dotán. Dice el versículo 14, y el rey envió allá gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y sitiaron la ciudad. Miren ustedes, el rey de Asiria ahora anda buscando al profeta Eliseo porque el profeta ha descubierto su estrategia y entonces quiere matarlo para hacerle daño a la nación de Israel. Y envía todo un gran ejército. Lo curioso de este caso es que el rey de Asiria envía todo un ejército para agarrar a un solo hombre. Considera el rey de Asiria que el profeta Eliseo es un personaje muy poderoso. Tal vez él pensó que el profeta iba a usar alguna estrategia para escaparse y para asegurarse de que lo apresaran, entonces envía tanta gente. Lo cierto es que el profeta Eliseo se mantiene muy sereno ante semejante cosa. Dice el versículo 15, el criado que servía al varón de Dios se levantó muy de mañana y salió. No se dice el nombre de este criado, al parecer no era Giezi, porque Giezi estaba leproso porque había codiciado los tesoros de Naamán. Entonces el profeta tenía un asistente, que era este siervo que se levantó muy de mañana y salió, y cuando ve afuera de la ciudad, dice que los sirios, que la gente de a caballo, que los carros, que este gran ejército que había enviado Ben-Hadad estaba rodeando la ciudad. Y entonces el siervo se espantó y dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Y Eliseo le respondió, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Hay una realidad espiritual que el profeta está revelando que muchos de nosotros no hemos considerado. El enemigo obra a través de agentes humanos que quieren hacer mal. Y Dios obra a través de agentes humanos que quieren hacer bien. Sin embargo, hay fuerzas espirituales, ángeles por el lado de Dios y los demonios por el lado del enemigo. Y en esta ciudad, en Dotán, hay un choque de instrumentos, hay un choque de ejércitos. Por un lado, el ejército del rey de Asiria, con todo su poder,
mucha gente de a caballo, carros, un gran ejército. Pero Eliseo no tenía miedo y le dice a su siervo: más son los que están con nosotros. Y oró Eliseo diciendo: te ruego, Jehová, que abra los ojos para que vea. Y Jehová abrió entonces los ojos del criado, y éste vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Mire nada más, Dios había enviado la protección a su siervo. El Señor también envió a su ejército, pero a diferencia del ejército del rey de Asiria, este es un ejército celestial. Para que tengamos una idea del poder del ejército celestial, que están dispuestos a pelear por los hijos de Dios si el Señor así lo ordenara. ¿Recuerdan ustedes cuando el rey Sennacherib quiso invadir Jerusalén? El Señor defendió a la ciudad enviando a un solo ángel. Y la historia sagrada registra que esa noche murieron 185,000 asirios. Y fue un solo ángel el que peleó por Israel. Imagínense el poder que tiene el ejército celestial y que ahora había llegado a esta ciudad para defender a Eliseo y su siervo. En eso radicaba la confianza de Eliseo. Dice: no tengas miedo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Si Eliseo fuera un hombre vengativo, hubiera esperado a que ese choque entre ejércitos sucediera y el ejército de Asiria pereciera a manos del ejército celestial. Sin embargo, la visión de Eliseo era diferente, porque Dios le había transmitido paciencia, Dios le había transmitido amor, y él puso en acción lo que había aprendido de Dios. Dice el versículo 18: cuando los sirios descendían hacia él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y Jehová los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: ¿no es este el camino, ni esta la ciudad? Seguidme, y yo los guiaré al hombre que buscáis. Nos damos cuenta que el profeta oró a Dios y le pidió no que fueran despedazados por el ejército celestial, no que descendiera fuego del cielo, no que Dios los acabara. Pidió que los hiriera con ceguera, porque él estaba por darles una lección a los soldados del ejército sirio. Entonces Dios hirió con ceguera. Sabemos que esta ceguera no era una ceguera física, sino le cegó el entendimiento, porque cuando Eliseo, quien era el hombre a quienes ellos buscaban, salió frente a ellos, no lo reconocieron. El profeta sale a su encuentro y en vez de ponerse a pelear, les habla y les dice: este no es el hombre, ni esta la ciudad, síganme, yo los voy a llevar a donde está. Y el ejército sirio siguió al profeta Eliseo. No lo reconocieron, aun cuando a él venían a buscarlo. Y entonces Eliseo los guió a Samaria. Samaria era la ciudad capital del reino de Israel. Así que Eliseo entró a Samaria, y tras él el gran ejército de los sirios, y los llevó al centro de la ciudad. Y cuando estaban ahí, oró Eliseo y le dijo al Señor: Jehová, abre los ojos de estos hombres para que vean. Y Jehová abrió los ojos y vieron que se hallaban en medio de Samaria. Imaginen ustedes la escena. Aquellos que habían tendido emboscadas al pueblo de Israel, ahora habían caído en una emboscada. Y como decimos comúnmente, el profeta había puesto a este ejército delante del rey de Israel a boca de jarro. El ejército sirio había sido puesto dentro de la ciudad enemiga. Ellos venían a hacer guerra, ellos venían a apresar al profeta, y ahora se dan cuenta que han sido tomados como prisioneros.
Están en medio de la ciudad enemiga y solo basta una orden del rey para que el ejército sirio sea exterminado en medio de la ciudad de Samaria. El versículo 21 dice: al verlos el rey de Israel le preguntó a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Es que el rey de Israel se sintió tentado a acabar con sus enemigos, puesto que los tenía ahí a la mano, puesto que ellos ahora eran mayoría y podían acabar con el enemigo. Sin embargo, el profeta le dijo: no los mates. ¿Matarás tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Sírveles pan y agua, que coman y beban y que vuelvan a sus señores. En un tiempo donde había muchas guerras, este pasaje a veces resulta difícil de comprender. Sin embargo, por la enseñanza que Jesús dio en el Nuevo Testamento, esta historia, esta experiencia cobra relevancia. El enemigo venía a declarar la guerra. El enemigo venía a matar al profeta. El enemigo venía a buscar pleito. Y el pueblo de Israel, dirigido por el profeta, no le responde de la misma manera, sino les ofrece pan y agua. Dice el versículo 23. Entonces se les preparó una gran comida. Hay otras versiones que dicen un gran banquete. Y cuando hubieron comido y bebido, los despidió y ellos volvieron a su señor, y nunca más vinieron las bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Esta es la manera en la que tenemos que acabar con los enemigos, así como lo hizo Israel en ese tiempo. ¿Cómo recibieron al ejército enemigo? El profeta les dijo: denles pan y agua. Pero el rey va mucho más allá y no solamente les dio pan y agua, sino les prepara un gran banquete. Y entonces es sorprendido el enemigo cuando no se le responde de la misma manera. Traían espada, pero no lo recibieron con espada. Venían a matar, pero no se les recibió con muerte. Traían seguramente odio en sus corazones, pero no se les recibió con odio. Se les recibió con un gesto de amabilidad. Y entonces toda esa mala intención que ellos traían quedó neutralizada por un acto de bondad. Este trato de caballeros que el pueblo de Israel tuvo con el ejército de Asiria muestra que un acto de bondad pudo realizar lo que no se iba a realizar con las armas. Por medio de un banquete lograron lo que no iban a lograr por medio de la guerra. La bondad resultó un arma más poderosa que la espada. Cuando uno hace bien a los enemigos, se ayuda a sí mismo. Porque Dios es bueno con los justos, pero también con los injustos, pues hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. De allí debemos aprender nosotros los cristianos. Debemos amar a nuestros enemigos y tratar con bondad a aquellos que nos hacen daño. Solo con esta intención de hacer el bien podemos disipar la amargura y las contiendas. No es extraño entonces que Jesucristo dijera lo siguiente, y cito San Mateo capítulo 5, versículo 38, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes cualquiera que te hiera en la mejilla, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. La bondad es un arma muy poderosa y es la manera de acabar con los enemigos. Jesús en estas palabras no está queriendo que sus hijos se queden inmóviles ante alguna agresión.
El hecho de que Jesús haya dicho que hay que poner la otra mejilla no quiere decir que el cristiano deje que pasen sobre él como si no tuviera valor alguno. Lo que Jesucristo estaba promoviendo es que a una acción mala del enemigo, el cristiano debe responder con una acción buena. El Señor desea no que seamos ingenuos, sino que seamos astutos, pero que no respondamos de la misma manera. No paguemos mal cuando se nos da mal, sino que respondamos siempre con bondad. Sigue diciendo Mateo capítulo 5, versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Mis hermanos, hay que tener temple, hay que tener carácter para responder como el Señor Jesucristo respondió a aquellos que le agredían. Y hay una manera de poder poner en perspectiva nuestras acciones, porque nosotros conocemos una justicia, pero nuestra justicia humana está muy lejos de la justicia divina. Hay que amar a los enemigos y no responder de la misma manera. Si alguien viene a buscar pleito, si alguien viene a provocar, y nosotros respondemos de la misma manera, pues hacemos que el enemigo consiga lo que quiere. Pero si nosotros respondemos positivamente a algo negativo, el enemigo no tendrá más que hacer. No habrá pleito, porque para que haya pleito se necesitan dos personas dispuestas a pelear. Cada uno de nosotros debe considerar lo siguiente: pagar bien por mal es una cuestión divina. Pagar bien por bien o mal por mal es una cuestión humana. Y pagar mal por un bien que nos han hecho es una cuestión diabólica. Y quiero terminar con esto, queridos hermanos, aclarando el sentido de estas declaraciones. Solo el cristiano que se deja guiar por el Espíritu de Cristo puede pagar con bien a alguien que le ha hecho mal. Por nosotros mismos no podemos. Porque si por nosotros fuera, le pagamos igual. Nosotros decimos, como me trates, yo te voy a tratar. Sin embargo, desde la perspectiva del cielo, nosotros debemos pagar siempre bien, aún al que nos hace mal. Porque en la justicia humana es correcto pagar mal por mal o bien por bien. Eso es de seres humanos. No hay ninguna diferencia. Y es una cuestión sumamente peligrosa el querer pagar mal al que me ha hecho bien. En conclusión, la manera en la que tenemos que acabar con nuestros enemigos no es peleando con ellos, es con actos de bondad, es teniéndoles paciencia. Si tiene hambre, hay que darle de comer. Cuando viene una agresión, hay que responder positivamente. Y que Dios nos ayude, porque de ninguna manera es fácil conseguir eso. Solo el amor de Cristo puede darnos la capacidad de amar a aquel que habla mal del prójimo. Solo Dios nos puede ayudar a amar a aquel que no nos puede ver, que nos desea amar, que está constantemente trayendo pleitos. Pero sigamos el ejemplo de Jesucristo. Miremos su paciencia, su amor, y recordemos en nuestra mente sus palabras: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que Dios nos dé el valor para amar aún a nuestros enemigos. Y entonces haremos la diferencia y daremos testimonio que realmente conocemos al Dios del cielo y que nuestra religión no se basa en palabras, se basa en cuestiones prácticas. Demos buen testimonio de la fe. Hay que amar a nuestros enemigos y entonces ellos, así como le pasó a Israel, dice que no volvieron más a hacerle guerra porque no se les respondió de la misma manera. Entonces ellos se fueron en paz a su tierra y el pueblo de Israel pudo ver que la bondad es la mejor manera de tratar con nuestros enemigos. Que Dios les bendiga.